Ahí está. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 1, la palabra del Señor nos dice así. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó y entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Versículo 10. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que les abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá 1/10 parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se le comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Y entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas, por este tiempo, Señor, que podemos estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque al estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, podemos entender esta verdad teológica, esta verdad bíblica que encontramos, que es relevante para nosotros hoy. Que a través de esta historia tú nos hables a los padres, a los hijos, tú nos hables a nosotros que somos tu pueblo, y que nos hagas entender cuál es tu voluntad como el Padre, y que cada día nosotros, Señor, aprendamos a someternos a ti. Gracias, Señor, por este tiempo, que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones y que uses mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos para compartir de tu palabra en esta mañana. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Una de las historias, en mi opinión, más tristes de este tiempo, de este libro de Samuel. Para poder entender un poco más el contexto, tengo un cuadro acerca de los libros históricos del Antiguo Testamento. Si lo dividiríamos en 4 periodos, tenemos que los 5 primeros libros son la ley, que hablan de la formación de una nación, de cómo Dios en el capítulo 12 del libro de Génesis empieza llamando a Abraham, y de Abraham, de su descendencia, formar una nación que llega a Egipto con 72 personas y salen con miles de personas. Y luego tenemos la etapa de la conquista o la premonarquía. Estamos hablando de Josué, de Jueces y Ruth, libros que nosotros conocemos. Y aquí
viene la etapa de la monarquía con los libros de Reyes, con los libros de Crónicas y con los libros de Samuel. Recuerden que no había primera y segunda en ese tiempo, solo era Samuel, solo era Reyes y solo era Crónicas. Y la cuarta etapa sería la posmonarquía, porque vamos a recordar que tanto Israel como Judá son conquistados y Judá, el último pueblo, exiliado por 70 años en Babilonia, y después de los 70 años regresa, y esa etapa la conocemos como la posmonarquía, la etapa del exilio y la restauración. Esdras, Nehemías nos van a narrar explícitamente sobre cómo se desarrolló ese tiempo, cómo volvieron a reconstruir el templo, cómo volvieron a reconstruir los muros de la ciudad, y casi una vez más el pueblo desaparece, cómo Dios los libró. Esto es el libro de Esther. Así que lo pueden leer cuando tengan tiempo en sus devocionales. A mí me gusta leer 2 capítulos diarios. Ustedes pueden escoger cualquier libro. Pero entonces, la época de los jueces narra Josué, Jueces, Ruth, hasta Primera de Samuel tenemos los jueces. Samuel es el último juez. 13 jueces. Ahí sale Ruth y Boz, y luego Elí y Samuel es donde relata hasta este capítulo 8. Ahora vemos el pedido por un rey. Y el primer rey que tenemos es Saúl. Saúl, uno que la próxima semana vamos a estudiar, un rey que tiene características, que tiene muchas capacidades, si lo podríamos decir, pero le faltaba algo que David lo tenía. Vamos a ver la historia de David, vamos a ver la historia de Salomón, hasta donde podamos llegar, y luego vamos a ver por qué se dividió el reino. Porque básicamente Dios advierte, y todas las advertencias de cómo debería de actuar el rey, que lo vamos a encontrar en Deuteronomio, los reyes van desobedeciendo hasta el punto de que ya no se puede soportar, y en la división del reino llega en un momento tan difícil para la nación que se empieza a debilitar. Después de la división del reino vamos a tener Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Todas estas historias vamos a ir viendo cuando Israel en el año 722 es exiliado o conquistado por los asirios, y el año 586 Judá es conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Todo esto, esta historia, esperamos terminarla en unos cuantos meses, hermanos. Si nos demoramos años, no hay problema, hermanos, ¿verdad? No estamos desesperados, vamos versículo por versículo. Así que estamos en este momento crucial del pedido. Israel exige un rey, vendría a ser el título general de este capítulo 8. Este capítulo, hermanos, está dividido en 2 partes. Del versículo 1 al 9, vamos a ver Samuel y la demanda del pueblo de Israel al pedir un rey. Y del versículo 10 al 22, Samuel advierte al pueblo de Israel sobre su deseo de tener un rey. Y a medida que yo paso las diapositivas, salen las divisiones de cada parte y los títulos también de cada uno de ellos. Versículo 1 dice: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Todo este capítulo nos va a narrar la relación de padre a hijo. Tanto Samuel con sus hijos, pero también Dios como nuestro Padre Celestial frente a sus hijos, que es el pueblo de Israel. Y esperamos que podamos entender, porque también nosotros somos hijos ahora, adoptivos del pueblo de Dios, somos sus hijos. Pero la historia cuenta, no sabemos cuántos años, pero dice entró en años, significa que ya tuvo algunas canas. Y como todo padre, Samuel quiere que sus hijos no solamente sean mejores que él, sino que ocupen unos lugares que ellos de repente ven, dicen, a mí me gustaría que seas de esta forma. Así que los deja a cargo, pero sucede algo con los hijos. Versículo 2, concede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el hijo segundo se llamaba Abías. Versículo 3.
Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Aquí debe de ser un momento triste y difícil para el padre Samuel, como papá digo. Ya él tenía una historia del antiguo sumo sacerdote, Elí. La Biblia dice que Elí no corrigió a sus hijos. La Biblia dice que los hijos de Elí eran pervertidos, eran injustos, se aprovechaban de sus cargos, se acostaban con mujeres que venían a servir, eran totalmente depravados. Pero la Biblia menciona acerca de cómo Elí debería de actuar y no actuó. Aquí vemos algo muy interesante. Samuel está en la misma situación. Ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. Creo que todos nosotros como padres, como les dije al principio, no solo quisiéramos que nuestros hijos sean mejores, hablando en sentido profesional, en sentido material, pero también nos gustaría que realmente tengan una relación con el Señor. Yo creo que esta era la misma actitud de Samuel, pero vemos que los dos no siguieron, se dejaron guiar por la avaricia, el dinero, se dejaron guiar por los sobornos y por la falta de la justicia. Entonces, si ponemos a Elí versus Samuel, ¿qué diríamos? Elí en el capítulo 2, versículo 29 al 34, fue hallado culpable. La Biblia menciona que él tuvo la responsabilidad, él tuvo la oportunidad, Dios le habló, Dios le animó, pero él fue negligente en no corregir a sus hijos. Respecto a Samuel, el texto no lo menciona. Y esto me hace entender que también nosotros pasamos situaciones igual. Si tú eres un padre cristiano, te vas a dar cuenta que hay hijos que desean seguir al Señor y hay hijos que no desean seguir al Señor. Hay hijos sabios y hay hijos necios. He visto historias donde familias realmente están tristes porque los hijos no quieren saber nada del Señor. Podríamos decir, falló, le faltó esto, le faltó esto, le faltó esto. Pero hay hogares donde se les ha dado todo a los hijos. Hay hogares donde los hijos conocen la palabra del Señor y aún así se desvían. La cantidad de pastores, de ministros, de misioneros, de siervos que podríamos contar que sus hijos no están en la iglesia. Al contrario, están metidos en drogas, en delincuencia, en soborno, en muchas otras cosas. El dolor que puedes ver en el rostro de estos padres cristianos, misioneros, pastores, es muy triste. Pero yo recuerdo un pastor que vino hace mucho tiempo, él decía, mi hijo está escribiendo su testimonio. Su hijo estaba metido en drogas. El Señor lo utilizaba, no solamente estamos hablando en Estados Unidos, en muchas partes de Sudamérica, pero su hijo estaba metido en drogas. Y la gente podía cuestionarlo, decirle, pero tú eres pastor y quieres aconsejar a los jóvenes, pero mira cómo están tus hijos. Y él siempre decía, mi hijo está escribiendo su historia. Mi hijo está escribiendo su testimonio. Su mismo hijo hace poco vino a Lima y entonces él contaba su testimonio. Y era un testimonio impactante. Él decía que él se había metido tanta droga que llegó un momento que estaba mal, vomitando, estaba en muchas cosas. Y él sintió en su corazón como que Dios le hablaba en ese momento. Y él simplemente agarró y así drogado dice que quería regresar a su casa. Pero en el camino, mientras tomaba el avión, él pidió una Biblia, agarró una Biblia y empezó a leer la Biblia. Y Dios le fue hablando, ya más de 30 y tantos años el hombre. Dios transformó su corazón.
Dice que él se acabó en pocos días de leer toda la Biblia y fue donde su casa, le pidió perdón, le habló a su padre y hoy es uno de los líderes de un ministerio que se llama Whosoever. Un ministerio para alcanzar a aquellos que son inalcanzados. Así que hermanos, esta es la labor de ser padres. No todos los hijos van a hacer lo que tú piensas que van a hacer. Elí, sí sabemos, fue culpable. Samuel, yo creo que ver el ejemplo de Elí pudo haber hecho las cosas diferente, pero encontramos hijos necios. Y cuando digo necio no estoy hablando ignorante. El necio no es un ignorante, el necio es un terco. Es uno que conoce pero es terco y se envuelve en los malos caminos. Y estos hijos sabemos que también necesitan recordar muchas veces quién es su Señor. Esto nos lleva a entender, hermanos, que la familia es un núcleo, sabemos, de la sociedad, pero es el lugar donde los padres no debemos de ser negligentes. Si tú eres papá, si tú eres mamá, recuerda, tú eres la persona encargada de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6 dice que les vas a repetir este libro de la ley antes de acostarse, al levantarse, cuando estés por el camino, cuando estés yéndote a cualquier lugar, no sé, pero tienes que estar repitiéndoles constantemente la palabra del Señor. Muchos padres negligentes creen y entregan a la iglesia, a un líder, diciendo, bueno, que ellos lo críen, que ellos lo aconsejen, que ellos los cuiden, y quieren así evitar su responsabilidad de que la Biblia misma ha dicho que son los padres los que tienen que enseñar la palabra del Señor. La iglesia sirve para reforzar. Tampoco es poner a un colegio cristiano donde ellos van a aprender la palabra del Señor. El colegio puede ayudar, pero no puedes evadir la responsabilidad de que es tuya enseñarles la Biblia, los mandamientos. Hazte de tiempo, un día por lo menos a la semana, ten un culto familiar, reúnelos. Y muchos padres cuando yo hablo esto me dicen, pero pastor, yo no tengo tiempo, yo tengo que estar trabajando y trabajando y trabajando, no tengo tiempo. Pero sí hay tiempo para otras cosas, ¿verdad? Los padres, tiempo para el fútbol, ahora juega el Melgar, la Champions League, 2 horas. Las doramas, no sé, las novelas, Pero sí hay tiempo para eso, pero no hay tiempo para algo más importante. Y los padres fallamos en hacer, miren, lo urgente y no lo importante. Porque es urgente que te llamen, es urgente que hay un problema, hay urgente algo en tu trabajo y te olvidas de hacer lo importante. ¿Qué es lo importante? Que tú pases tiempo con tu familia, con tus hijos, por lo menos una vez a la semana. 1 hora mínimo o 2 horas, tener tu culto devocional, reunirlos. Esa es tu responsabilidad, eso es lo importante. Lo urgente puede quitarte ese valor, pero no te dejes, Padre. Tú eres el encargado. Si tienes hijos niños, chiquitos, enséñales la palabra del Señor. Y ahora me voy a dirigir a los varones. Si tú eres varón, papá que estás escuchando aquí, sobre ti cae más esta labor de enseñar la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros somos la cabeza en el hogar, somos los sacerdotes en el hogar. Y esto de decir cabeza no significa que tú eres el macho, tampoco eres el autoritario, sino que eres el líder espiritual, el que tiene que reflejar a Cristo. La imagen de Cristo tiene que ser reflejada a través de ti en el hogar. Y es algo que nosotros necesitamos entender, porque hay muchos hombres y muchos padres que han sido influenciados por la sociedad. Y la sociedad puede dictar cómo criar a los hijos. Pero la Biblia tiene otra forma. La sociedad puede decir cómo debe actuar un padre, un varón, pero la Biblia nos dice otra cosa. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? ¿Qué nos dice la sociedad? La sociedad nos dice que tú no debes tener tiempo para tus hijos. Cuanto más dinero tengas, mejor vida van a tener tus hijos. ¿Esto nos dice la palabra? No.
La sociedad nos dice que, ¿sabes qué? Dale todo a tu hijo. Compite con los otros padres, porque les compran celulares y no lo hacen ni siquiera por los hijos, sino para que no quiero quedar mal, ¿qué va a decir todo el mundo? Y les compran cosas y les dan todo y no les enseñan a ganarse a sus hijos las cosas y todo les dan, todo les engríen, pero eso no dice la Biblia. Y si tú eres varón, la sociedad dice que cuanto más tiempo lejos de casa, estás mejor. Cuanto te vayas a trabajar más lejos, dejando la familia por días y no tienes contacto con ellos, eso está bien. Todos los hombres lo hacen. Que cuanto tú más grites en la casa, cuanto más duro trates a los hijos, eso está bien porque así son los hombres que tienen pantalones. Cuanto tú más humilles, cuando tú seas más un dictador, cuando tú no hables con tus hijos, eso está bien porque eso hacen los hombres. Cuando tú hagas lo que te dé la gana y no tienes que consultar a nadie, no tienes que rendir a cuentas a nadie, esto hace la sociedad. La Biblia nos dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar. El liderazgo se basa en amor, autoridad con amor. Esto es importante. Por eso hay personas, yo diría, con mentes frágiles o con mentes débiles y no tienen una mente fuerte, una voluntad fuerte de cambiar las cosas. Aún tus padres, si tú eres papá, o sea, los abuelos, te van a decir, así debes criar a tus hijos. Pero debemos quitar estos esquemas, porque tú y yo, como cristianos, debemos de aprender a formar una cultura, y se llama esa cultura del cielo, hermanos. No es una cultura arequipeña ni una cultura latina, es una cultura del cielo donde yo refleje la imagen de Cristo en mi hogar, donde yo ame a mi esposa. Si mi papá no fue cariñoso, no fue amoroso, ¿yo por qué tengo que seguir los pasos de mi papá? Si mi papá no estuvo en casa, ¿yo por qué debo de seguir esos pasos? Yo tengo que ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Si mi papá no me enseñó la Biblia, ¿yo por qué tendría que seguir esos pasos? Yo soy responsable de enseñar la palabra del Señor. Una persona con voluntad firme, con mente firme, cambia la cultura, cambia la manera de hacer las cosas y aprende a someterse a una voluntad más alta, que es la voluntad del Señor, a una autoridad más alta. Porque ¿sabes qué? La sociedad dice que el hombre, miren, nunca se equivoca, que el hombre siempre tiene la razón, que el hombre no tiene que hablar ni de sus emociones, sentimientos con nadie. Pero eso no dice la palabra. Si miramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos versículos encontramos donde dice, yo no hago las cosas por mí mismo? Yo hago las cosas de mi Padre. Y si mi Padre me lo dice, yo lo hago. Yo no hago nada por mí mismo. Yo no hago nada por mi cuenta. Este debe ser el reflejo de un varón en el hogar. Yo no hago nada. Tengo que consultar, tengo que preguntar, tengo que hablar con mi Señor. Me someto a una voluntad. Y si es posible, mentores, consejeros, donde podamos nosotros entender cómo estás guiando tu hogar, personas con experiencia, personas que ya han pasado muchas situaciones. Lo triste, padres de familia, es que a veces nosotros conocemos los problemas y para eso estamos, ¿no? Los pastores, cuando ya a veces está en la última situación. Hay un dicho que tenemos cuando la leche está derramada, ¿han escuchado esto? No. Cuando ya quieres recoger el líquido y volver a ponerlo al vaso, no se puede. Pero aún así hay esperanza. Por eso aprendamos. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de guiar la vida de nuestros hijos. Por esto somos padres. Algunos padres dicen, yo soy amigo, amiga de mi hija. No somos amigos, hermanos. Yo quiero ser un consejero, no somos autoridad, ¿entiendes? Dios te ha delegado autoridad y como autoridad en amor vas a guiar e instruir la vida de los hijos. ¿Cuáles son las metas de muchos padres hoy día? Tristemente,
Algunos quieren logros académicos. Yo quiero que mi hijo sea profesional y no solamente sea profesional, tenga una maestría, tenga un doctorado. Yo quiero que mi hijo tenga una tranquilidad económica, que gane más dinero que yo, que tenga su carrito, que tenga su casita. Yo quiero que mi hijo tenga una vida feliz. Por ahí dirá algún padre. Otro dirá, yo no quiero que se alejen de los caminos de Dios. Alguno dirá, yo quiero que sea pastor, así como el pastor. No sé, la pastora, no hay pastor acá, pero yo quiero que sea así, que vaya a un seminario, que estudie. Miren, para mí todas estas son metas incorrectas. Pero ¿cómo puede ser una meta incorrecta que mi hijo no se aleje de los caminos de Dios? Yo diría, sí, puede llegar a ser una meta incorrecta, porque no se trata solo de venir a la iglesia. No se trata simplemente de, mira, soy cristiano porque voy una vez al mes a la iglesia. No quiero que se aleje. No. La meta principal de cada padre debe ser hijos que reflejen a Cristo, amando y sirviendo a Dios con todo su corazón, hermanos, y que así le glorifiquen. No hay más dolor tan fuerte de los padres, que sus hijos sean profesionales, pero que no glorifiquen a Dios, que se olviden del Señor. ¿De qué vale tener casa y carros cuando no aman a Dios, cuando no reflejan a Cristo? ¿De qué sirve, hermanos, al final de los años, que tú hayas trabajado, esforzado tanto, y te has trabajado tanto por conseguir el dinero y has dejado tus responsabilidades, que cuando los hijos crecen no reflejan a Cristo? No te dejes engañar. Yo creo que esta historia nos debe animar a nosotros a enfocarnos en las cosas importantes para no someternos a lo urgente. Entender qué es lo principal en la vida, por qué Dios te ha elegido a ti como un padre cristiano para formar hijos en ese hogar. Que su corazón de ese hijo ame a Dios con toda su mente, con toda su alma. Que su vida glorifique al Señor. Si es profesional, que glorifique. No está mal, hermano, ser profesional. No está mal tener dinero. Pero la meta principal es esta. ¿Cómo lo voy a lograr? Sencillo. Yo diría, hermano, con un buen ejemplo, porque lo que tú hagas o lo que tú enseñes tendrá un profundo efecto en ellos que va a durar el resto de sus vidas. Si tú tienes una vida cristiana mediocre, una vida cristiana débil, o simplemente vienes por venir a la iglesia, pero tú no quieres cambiar, tú no quieres dirigir tu vida y rendirte al Señor, ¿cómo esperas que tus hijos lo hagan? Si tú no amas al Señor con todo tu corazón, si tu prioridad no es el Señor, ¿cómo quieres que tus hijos lo hagan? Sé un buen ejemplo. Toma tu tiempo para enseñarles la palabra del Señor y enfócate en esa meta principal. Ten una identidad cristiana en tu hogar, hermano. Vas a ver cómo las cosas se van a ir armando poco a poco. Recuerden, hay hijos sabios y hay hijos necios. Hijos sabios que escuchan y siguen, no tienes más que decirle, pero hay hijos necios. Y ahí es donde, si te ha tocado un hijo necio, tienes que seguir luchando, hermano, no te desanimes. Y vamos a ver cómo actuó Dios y el pueblo frente a esto. Pero te dejo este versículo, Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Si tienes bebés de 1 a 6 años, para inculcarles la palabra del Señor, los principios bíblicos, y eso está comprobado por estudios, para que se forme. Si tienes de 6 a 11 años, a 12 años, todavía te va a costar más, pero tienes tiempo. Va a llegar el tiempo donde tenga 13 hasta 18 años, ya no va a querer escuchar a los padres. Pero aún así hay formas de ayudarles, ¿no?
Pero hasta los 23 años tienes para ayudar a formar esa identidad en la vida de los hijos, hermanos. No te desanimes, hay esperanza. Versículo 4. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos ya no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Qué triste, ¿verdad? Porque de un lado le ponen la excusa. Es como decir: mira, tus hijos son así, mejor dame un rey. Pero en el fondo no era Samuel el culpable, sino era algo que ellos tenían en su corazón. Razones por las que el pueblo quería un rey. Básicamente, primero, los hijos de Samuel no eran los adecuados para guiar a Israel. Segundo, las 12 tribus de Israel continuamente tenían problemas al trabajar juntos porque levantaban líderes, un propio líder, un propio territorio, y ellos esperaban que un rey iba a unir realmente a la nación y en un ejército. Número 3, el pueblo quería ser como las naciones vecinas. Esto es lo que vemos en el contexto. Y esto es exactamente lo que Dios no quería. Cuando ustedes lean Deuteronomio 17, 14 al 20, no lo vamos a leer, Dios les advierte: cuando venga un rey les va a hacer esto, antes que llegue este tiempo. Y el rey debe actuar de esta forma y esta forma, pero ellos no obedecieron. Versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, hermanos. Y entonces se puso a orar al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos disgustamos? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enojamos, hermanos? La Biblia no dice: Samuel se disgustó y empezó a patear al perro, a patear las puertas. ¿Okay? Cuando algunos que se disgustan se le patean al perro, ¿no? Se descansan con el perro. No. Tampoco dice que empezó a gritar: así es mi voz. No dice: no, yo no grito. Tampoco dice que se fue de casa. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Se puso a orar. ¿Tienes problemas en casa? ¿Tus hijos no están siguiendo los caminos del Señor? Dobla rodillas, ora. ¿Estás enojado? Ora. Busca al Señor. Este es algo tan importante, por eso le digo, abrimos nosotros la oportunidad de tener el miércoles para venir y congregar y orar y poder interceder los unos por los otros. Porque pase lo que pase, hermanos, nosotros necesitamos rendirnos al Señor, especialmente si eres papá o mamá. Nunca dejes de orar por tus hijos. Nunca agarres y dije: no, ya estoy cansado, yo ya le he dicho, ya le llevé a la escuela dominical, no sé, ya le llevé a la reunión de jóvenes y no entiende, ya. Entonces, no, oremos. Recuerda que nunca vas a dejar de ser padre. Nunca. ¿O piensas que un día vas a dejar de ser padre? No. Y es más, entiéndelo una vez más, ora por tus hijos, pasa tiempo, ora, dobla rodillas, hermano. Hermana, si tus hijos no están siguiendo el camino del Señor, pide misericordia del Señor. Samuel se disgustó, oró, versículo 7, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Y a pesar de entender esto, cuando los hijos no quieren seguir el camino del Señor, igual que el pueblo de Israel, no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando, hermanos? Al Señor. Por eso es importante que los hijos tengan una identidad cristiana. El pueblo había rechazado a Dios. Y hay algo que los padres no entienden muchas veces de los hijos. ¿Sabes qué es lo que no entienden desde que son pequeñitos? Que sus hijos son pecadores. Que sus hijos han nacido con esa herencia pecaminosa y la maldad está en el corazón de los hijos. Muchos padres me dicen: mi hijito es un angelito, un angelito de Dios. Me hizo recordar esa historia de un niño mayor de 5 años, tanto escuchaba que su hermanito de 1 año era un angelito, agarró y dijo: mamá, mi hermanito no es un angelito como dices. Y su mamá le dijo: ¿por qué, hijito?
porque lo acabo de lanzar del segundo piso y no vuela, como tú dices que es angelito. Es que no es angelito, ¿no, hermanos? O sea, tiene la maldad en el corazón. Efesios el capítulo 6, versículo 4, ¿qué nos dice? Que los disciplinemos, que los criemos en la disciplina y amonestación del Señor. Que no los exasperemos o no los hagamos enojar los hijos, sino criemos con dos cosas: disciplina y amonestación. Que no es otra cosa, hermanos, que la disciplina, la corrección y el discipulado bíblico, la amonestación, los consejos bíblicos. Si yo uso uno solo de ellos, si yo solamente le aconsejo, le digo, hijito, así no se trata, hijito, no se lanza al hermanito, no del segundo piso, ni al perro tampoco se le prende fuego, no sé. ¿Me entienden? ¿Qué ayudaría? Porque la maldad está en el corazón y no llega. Pero ¿qué pasa si yo agarro solo disciplina, disciplina, disciplina y no hablo, y no aconsejo, y no disipulo? ¿Se podrá quitar la maldad del corazón del niño? No se puede. Los dos tienen que ir de la mano, porque se corrige, ojo hermanos, se corrige, se disciplina las malas acciones. No se disciplina a la persona, no al niño, a las malas acciones. Pero se habla a través del discipulado al corazón, porque tiene esa herencia pecaminosa el niño. Y cuanto más chiquito, menos vamos a tratar de hablar o razonar, más disciplina, más corregimos. Cuanto más chiquito, cuanto más va creciendo, más hablamos, más conversamos, más discipulamos, hermanos. Esto tienes que aprender. Si tus hijos son adolescentes, ya son jóvenes, aprende a hablar, aprende a dialogar, aprende a conversar. Tus hijos ya no son aquellos que tú los mirabas y decías, vete al cuarto. No, ya razonan, ya quieren demostrar que son adultos, que tienen criterio, que tienen opinión y te quieren demostrar que tú estás equivocado o estás equivocada. Y decir eso a un padre, Dios mío, no sabes ni limpiarte los mocos. ¿No te acuerdas cuando yo te limpiaba los mocos y me vas a venir a enseñar? Dicen los padres, ¿no? A mí me vas a venir a enseñar, mocoso, ¿te acuerdas? No, mocoso. Moco verde todavía salía. Y ahora me vas a venir a mí. Pues muchos padres actúan así, cuando debemos de entender que las cosas han cambiado. Más discipulado, más enseñanza, para que la palabra del Señor venga y reine en su corazón, porque tienen una tendencia pecaminosa, porque la maldad está en su corazón. Y eso no se sale diciendo, no te doy plata, no te doy celular. Sí funcionaba cuando eran, entiéndeme el contexto, ¿no? Cuando eran muy pequeñitos. Pues ya tiene 20 años, 23 años, 25 años, 30 años, no sé, algunos padres todavía, ¿no? Cuando están en casa los niños, 30 años. Bueno, las cosas son diferentes, pero no dejamos de ser padres. Así que Israel rechazó, conocía la palabra, y tristemente, si hay un hijo así, que rechaza la palabra del Señor, sigue orando, hermanos. Él o ella quizás están escribiendo en este momento su testimonio. ¿Qué sucedió? Versículo 8. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Y ahí se ve la necedad del pueblo, la necedad de muchas personas que vienen a la iglesia, que conocen la ley, que conocen los mandamientos, pero siguen obstinados en desobedecer a Dios. Una vida cristiana mediocre. Siempre están desobedeciendo, siempre están así, ¿no? Como a las justas. Quiero estar, pero no quiero estar. No he dejado mis dos pies en el reino de los cielos. Quiero un piecito todavía en el reino de las tinieblas y otro piecito en el reino de los cielos. A ver si estoy. Y te estás engañando, porque si no estás 100% con Dios, no estás con Él. No hay término medio.
O estás con Dios o estás con el enemigo. O estás en el reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas. Hay personas que piensan, yo tampoco quiero ser un fanático cristiano, cucufato, que va los miércoles, que va los domingos y que está siempre con el Señor. Yo tampoco quiero dejar de ser aburrido en el mundo porque también me quiero dar mis escapaditas. Te estás engañando, no estás con Dios. Hermano, hermana, entiéndelo. ¿Estamos con el Señor 100% o no lo estamos? ¿Andamos en el camino angosto o estás en el camino ancho que te lleva a la condenación y al infierno? ¿Estás en ese camino que el Señor pone sus reglas y así dice que debes de andar y me someto? ¿O quieres decir, soy un cristiano libre y hago lo que me da la gana y soy soltero? Dicen, ¿no? Y hago lo que me da la gana. Estás en el camino ancho que te lleva a la condenación eterna, porque no es hacer lo que me da la gana, es aprender a someterme a mi Señor, a sus mandamientos, a su voluntad. Versículo 8, ¿cuál fue el problema de Israel? Nos muestra claramente la desobediencia a Dios y el abandono de su fe para irse tras ídolos. ¿Cómo solucionamos este problema de la desobediencia a Dios y el abandono de su fe? Ese era el problema de fondo. Miren, ¿cuál sería la solución? Israel decía, danos un rey, un gobierno. ¿Y cuántas personas dicen? Si el gobierno fuese cristiano, las cosas se solucionarían. Una buena administración, si pondríamos el dinero de tal forma, todas las cosas se solucionarían. Y si fuese un alcalde cristiano, ¿ustedes creen que eso sea la solución para la desobediencia a Dios? No. Vamos a unificar la nación, dijeron los israelitas. Tampoco. ¿El problema cuál fue? La desobediencia a Dios y el abandono de su fe para irse tras ídolos. Ese es el problema de fondo. En tu familia, vuelvo a repetir, hijos no pueden agarrar ni padres decir, bueno, si nosotros tuviéramos más dinero, si nosotros estaríamos unidos. Ese no es el problema es la desobediencia a Dios que está en el corazón de los hijos y en el corazón de los padres porque no están siguiendo los mandamientos. Y el abandono de la fe de los padres, el abandono de la fe de los hijos. Eso tenemos que atacar y tratar de solucionar. Después los demás va a caer por su propio peso. Pero no puedes decir, mira, si el papá le dice a la mamá, si tú fueses esto, todo estaría bien. Y la mamá, no, tú tienes la culpa porque si tú harías esto, todo estaría bien. No, lo que falta es plata. Y si agarraríamos la plata y ahorraríamos, no tendríamos estos problemas porque no tendría que yo ir a trabajar tan lejos y no tendría que hacer esto y lo otro. Eso no es el problema, hermanos. Vuelvo a repetir, es la desobediencia a Dios en el corazón y el abandonar la fe. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran obedecido a Dios y no hubieran abandonado su fe? ¿Qué creen que hubiera pasado con la nación de Israel? Deuteronomio 28, ¿saben qué es lo que dice? En términos que conocemos, serían una potencia mundial. En ese tiempo y hasta el día de hoy, Dios en su misericordia ha vuelto a restaurar a Israel, pero hubieran sido aquello que narra Deuteronomio 28, hubieran sido cabeza y nunca cola. Hubieran sido bendecidos en su campo, en la chacra, sus hijos, todo. Pero desobedecieron y tuvieron que ser expatriados o llevados como esclavos a Babilonia. Luego, en el año 68, 70, fueron dispersados por todo el mundo. Luego vemos todos los horrores que se cometieron con el pueblo judío por desobedecer a Dios, por abandonar su fe. Si tú ves que tu familia se está desmoronando, no caigas en el mismo error que el pueblo de Israel. Es el momento de buscar a Dios, no es el momento de alejarse y decir, mejor no voy a la iglesia porque Dios ya no le he pedido tantas veces y no me ha hecho nada. No, busca. No cometas el mismo error que ellos. Así que nuestra desobediencia se debilita si le pedimos a Dios que guíe a nuestra familia o vida personal, hermanos, pero continuamos viviendo con los valores y normas del mundo.
La fe en Dios se debilita si lo hacemos un ídolo, porque podemos hacer de Dios un ídolo, ¿sabías? Y no lo hacemos del Señor de todas las áreas de nuestra vida. Y cuando lo hacemos a Dios un ídolo es que yo lo busco cuando quiero. Yo le pido así como al ídolo, ¿no? Señor, bendíceme. Pero el Señor te dice, yo quiero que sigas mis mandamientos. No, yo solo quiero que tú me bendigas, nada más. No, nada más, para esto quiero. Me voy de viaje, para eso te busco. Para que no me pase nada. Me voy a hacer un negocio, para eso doblo mis rodillas. Lo haces a Dios un ídolo. Cuando Dios quiere estar involucrado en todos los días, en todas las horas y minutos de tu vida. Pero tu fe se debilita si crees que Él es un ídolo. Versículo 9. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente el poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Voy a leer rápido. Versículo 10. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey y les explicó, miren, le dice, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de sus carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas, hermanos. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. 15. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregarlas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños. Y miren, ustedes mismos les servirán como esclavos. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Cuando llegue aquel día, dirán, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero ojo, el Señor no les va a responder porque ellos querían. Versículo 19, ahí va lo triste. El pueblo, sin embargo, ¿qué hizo? No le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Eso es ser necio, hermanos. Eso es ser necio. Y eso es ser un hijo necio. Hijo, si estás aquí y tu padre te dice, ¿cómo vas a estar en esa relación? ¿Cómo vas a estar con esos amigos? ¿Cómo te vas a involucrar con esta situación? Te va a pasar esto. Vas a sufrir, vas a tener hambre, te va a tratar de esta forma, vas a tener estos problemas. Te lo advierte y te lo advierte y te lo advierte. ¿Y tú qué dices? No, yo quiero ser feliz. Pero entiende que no vas a ser feliz. Hacen como el pueblo, ¿no? Que no entiendes la magnitud. Vas a llegar a ser esclavo. Pareciera que no entienden. Te va a quitar tu plata. Te va a quitar tu comida. Cierran los ojos, los oídos. Eso es ser un hijo necio. Hijos, los padres no son sus enemigos, entiéndanlo. Porque hay realmente hijos que piensan que sus padres son enemigos. No, tú estás acá creo que para malograrme mi vida. Déjame vivir mi vida. Todo solamente corriges. ¿Y cuál crees que es la labor de los padres? Hijo, contemplarte y decirte sí a todo, ¿o no, hermanos? ¿Cuál crees que es la labor? Los padres están para mirar, dirigir tu vida al Señor, corregirte. Y si te advierten algo es porque muchas veces ellos lo han vivido o lo han visto en otras personas y no quieren que tú sufras y pases esta situación. Pero muchos hijos actúan así. Cierran sus orejas y dicen, de ninguna manera me va a pasar a mí. Todo lo que tú dices es mentira, a mí no me va a pasar. Queremos tener lo que queremos, dicen los hijos. Es triste, hijos, cuando pasan los años. Si tú estás en esta edad de adolescencia y de juventud, quizás tú estás luchando con un pensamiento que es, no quiero que mi papá, mi mamá me diga más nada.
No quiero que dirija mi vida. Pero créeme que cuando pases los 40 años, ojo, tú vas a ir corriendo donde tu padre y decir, papá, ¿qué puedo hacer? Mi papá tenía razón. Mi mamá tenía razón. Créeme. Y quizás va a llegar el momento, hijo, cuando tus padres no estén. Y ahí recién vas a decir, mi papá tenía razón. El pueblo, dice el texto, no le hizo caso. Cerró sus oídos. No seas necio, hijo, como el pueblo de Israel. Escucha, valora, honra a tu padre, honra a tu madre, para que tus días sean largos y te vaya bien en la tierra. Versículo 20. Y así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Hermano, joven, papá, todos en la vida se basa en decisiones. Tenemos que aprender a tomar decisiones. Y el pueblo de Israel tenía que tomar sus decisiones. Y ellos decían, no importa, ¿sabes qué queremos? Queremos ser como las otras naciones, con un rey. Qué chévere, queremos que cuando vayamos a la guerra, vaya un caballito real y nos acompañe. Esto es, para mí, decisiones versus expectativas que tenemos en la vida. ¿Sabía? A veces esas decisiones no evaluadas y muy emotivas, los jóvenes tienen expectativas y dicen, no andes con esa persona, no hagas esto. ¿Y qué te dicen? No, a mí me va a cocinar, me va a lavar, pero te va a tratar mal. No me va a tratar mal si me compra mi caramelito, mi emoliente en la esquina, mi salchipapa. Me va a dar todo lo que yo quiero, lo que me va a dar. Expectativas. ¿Cuántos de los casados, los que están aquí, padres, han visto sus expectativas al unirse a su pareja que se ha vuelto realidad? ¿Cuántos? Porque todos, hermanos, entramos al matrimonio con unas expectativas así de alto. ¿Y la realidad? Ay, ay, ay. Y siempre las parejas dicen, yo creo que estaba ciego para casarme contigo, estaba ciega, a mí me han engañado, me han dado gato por liebre. Es interesante, hermanos, ¿eh? Pero era la idónea, hermano. No, parece la demonia, pastor, porque usted no la conoce, pastor, se transforma. Pero era tu media naranja, le dicen a la mujer. No, te parece medio limón, pastor, porque me hace llorar, me amarga la vida. Es por eso que es importante. El pueblo de Israel, Samuel le presentó todo el panorama, le dijo, mira, esto te va a pasar. Eso es la vida, esa es la realidad. Pero las expectativas, no, nosotros queremos andar como un rey, como todas las naciones. Si tienes para anotar o se va a quedar grabado, yo te doy unos consejos para tomar buenas decisiones como cristiano, rápidamente. Lo primero que tienes que hacer es, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Primero evalúa, ¿es del mismo yugo o es yugo desigual? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es el grupo de amigos? ¿Es el lugar donde estás? ¿Qué dicen tus consejeros? ¿Has buscado consejo para esta decisión? Recuerda, una vez más, papá, mamá, hijos, todos tenemos que buscar consejos, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. ¿Cómo me afectará espiritualmente esta decisión? ¿Te va a ayudar a crecer o te va a alejar de la iglesia? ¿Cómo afectará a mi familia? ¿La acercará a Dios o lo alejará? Porque algunos dicen, no es de mi vida. No, mentira, hermanos. Todas las decisiones afectan a los que están a nuestro alrededor. ¿Esta decisión traerá paz a mi vida? ¿Realmente voy a estar tranquilo? ¿O voy a tener que esconderme? ¿Voy a tener que huir? ¿Voy a tener que estar, siempre llorando, en tranquilidad? ¿Esta decisión cumple los propósitos de Dios en mi vida? Ha sido creado para ser un embajador, una embajadora, para ser hijo de Dios, hija de Dios, para servir al Señor. ¿Está cumpliendo ese propósito?
¿Qué riesgos asociados hay en esta decisión? ¿Se está abriendo las puertas o están cerrando? Todo se te está cerrando. Tú dices, yo creo que está bien. No, hermanos. ¿Es ahora el mejor momento de hacer esto o puede esperar? Si desean, tómenle foto, pero va a quedar grabado. Para tomar una decisión, tengo que evaluar. No entres con una decisión simplemente basada en expectativas. Y esto hacen los hijos, ¿no? A mí no me va a pasar. Lo que tú es que tú eres del año de la pera, tú eres de los dinosaurios, ¿no? Cuando Noé agarraba y jugaba con. Es que tú no entiendes este mundo, la tecnología, y tú hasta me pides que te busque tu Waze, tu WhatsApp, tu Netflix, tu Face, pero ¿qué entiendes de la vida? Tú eres de otro año. Hijos tratando así a sus padres. Hijo, mira, tú puedes tener energías, pero hay algo que tú no tienes. Se llama experiencia. Así que respeta, valora la experiencia de las personas mayores. Y si vas a tomar una decisión, escucha estos consejos. Termino con esto, versículo 21. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Yo creo que Samuel estaba triste, su corazón partido, porque él les advirtió y él tenía la esperanza de decir, bueno, que quizás con esto retrocedan, pero ellos cerraron sus oídos y dijeron, no importa, no importa. No importa si me esclavizan, no importa si me quitan mis hijos, no importa si me quitan mi ganado, no importa si me quitan mi plata, no importa, queremos un rey. Ese es el momento crucial y triste. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel se los dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. En Levíticos 20:26, esta es la voluntad del Señor para el pueblo. Dice, sean santos, porque yo el Señor soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Dios levantó al pueblo y les dijo, yo quiero que seas diferente, no que seas uno más. Y este es el llamado para el pueblo de Dios hoy día. Tú y yo somos llamados a ser diferentes, no uno más del montón. Y tú, hijo, hija, eres llamado a ser un hijo diferente, no un hijo más. No uno más de esos jóvenes. No hagas lo que todo el mundo hace. Tú has sido llamado a ser distinto. Entiéndelo, ese es tu llamado. Y no te comportes, no vivas y no quieras parecerte al mundo o a los demás, porque no somos de este mundo, hermanos. Conclusiones, número 1. Los padres como autoridad tenemos una gran responsabilidad en guiar la vida de los hijos para que ellos reflejen su gloria en sus acciones. Esa es la meta, hermanos. Número 2, recordemos que también hay hijos sabios e hijos necios. No debemos dejar de orar y animar a ellos. Número 3, la desobediencia y la falta de fe evitarán que honres a Dios y lo sirvas. Papá, hijo, si tú desobedeces, si tu fe no es fuerte, es mediocre, va a evitar que tú honres a Dios y lo sirvas y tus hijos van a seguir ese ejemplo. Y número 4, antes de tomar una decisión, evalúa la situación y busca consejo. Hermano, evalúa la situación y busca consejo. Hermanos, estoy cansado de oír, sí quería decirle, sí quería contarle, yo en verdad sí quería decirlo. ¿Y por qué no lo hiciste? Es que quería evitarle que se preocupe, es que lo veo tan, ¿no? Y a veces a los padres le dicen lo mismo, ¿no? Yo sí quería decirte, ¿por qué no me dijiste? No, es que, excusas. Antes de tomar una decisión, evalúa la situación, busca consejo. Y si eres hijo, busca consejos de tus padres. Tus padres no son tus enemigos, son tus amigos. Y te aman, y te amaron desde que estabas en el vientre de la mamá. Busca consejo de tus líderes o mentores o pastores, porque también te aman en el Señor. Vamos a orar y terminar. Señor,
Perdónanos una vez más nuestra necedad, ese corazón obstinado de desobediencia, de a veces, Señor, ver el panorama que está en contra nuestra. Así como Samuel le decía a Israel, y al cerrar nuestros oídos o al no escuchar la advertencia somos necios. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, a humillarnos y a someternos a tu palabra, a tu voluntad, a tu señorío. Porque tú, Señor, levantas al que se humilla y humillas al soberbio, humillas al orgulloso, aquel que no quiere obedecerte, que no quiere reconocer o se burla de ti. Que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Y gracias, Señor, porque nos tratas como a hijos. Y si nos disciplinas es porque nos tratas como a hijos. Y como padres, a todos los padres que están aquí, ayúdanos a ser sabios y a usar la amonestación y la disciplina para criar a nuestros hijos, a nunca dejar de orar por ellos. Gracias, Señor, danos fuerzas, porque ser padre no es fácil, Señor. Ser padre es una responsabilidad grande. Casi nadie nos enseñó a ser padres, pero en tu palabra podemos encontrar consejos sabios. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a guiar nuestro hogar en el temor, en el respeto, en la santidad que se merece, Señor, nuestro hogar y nuestra relación contigo. Gracias por todo esto, Señor. Te adoramos, te servimos y una vez más te reconocemos como Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén.